Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 6. Se montó un pequeño revuelo, con la camarera acudiendo inmediatamente para ayudarle a limpiarse y el resto de señoras que tomaban chocolate a su alrededor mirándolas un poco alteradas, pero enseguida todo volvió a la normalidad, con cada uno ocupándose de sus asuntos. Bueno, todos menos ella, claro, porque después de lo que la joven Georgia Phillips había soltado, ella no podía volver a la normalidad. La había descubierto. ¿Por qué? ¿Quién era en realidad? Y una vez más, ¿qué quería de ella? Todas esas preguntas se agolparon en su mente, pero antes de pronunciarlas en alto, la jovencita que había puesto su vida patas arriba empezó a hablar de nuevo. Lamento darle un disgusto, no era esa mi intención, pero necesitaba que usted me tomara en serio. Como le he dicho, me llamo Georgia Phillips, soy hija de Archie Phillips, vizconde de Sunderland, y también soy una de sus lectoras más devotas. Adoro su libro. Era demasiada información desconcertante. Por un lado, había acertado al situar a la joven en las capas altas de la sociedad, pero no esperaba que estuviera en un escalafón tan alto. Era la hija de un vizconde, uno, además, cuyo nombre le sonaba vagamente, y eso solo podía significar que era especialmente poderoso, ya que ella no estaba interesada en las altas esferas. Si el nombre se le hacía conocido, era exclusivamente por ser mencionado a menudo. Pero lo más desconcertante fue oír de boca de aquella jovencita que había leído su libro y le había gustado. Pero si era casi una niña. Desde luego, ella jamás había pensado en una lectora así cuando lo había escrito y publicado. Había pensado en el padre Morris y en hombres como él, en las damas respetables de la sociedad que se dedicaban a hacer la vida imposible a otras mujeres solo por el hecho de ser libres o simplemente por tener el pelo rojo, como le había ocurrido a ella. Pero, casi una niña, por todos los santos, no, eso jamás había estado en su mente y le escandalizaba hasta a ella. No parece un libro adecuado para usted, le soltó de forma severa. Y entonces la jovencita borró su sonrisa e imitando la gravedad de ella le respondió: «No me esperaba eso de usted, precisamente de usted. La admiro porque se atreve a romper las barreras que nos imponen desde fuera solo por el hecho de ser mujeres. Sí, soy muy joven, pero tengo una buena educación e inteligencia y estoy preparada para leer su libro, aunque no lo lleve a la práctica, aún. De hecho, usted tampoco está casada. Entre nosotras tenemos que apoyarnos, no criticarnos». Terminó, dejando asomar ya una tímida sonrisa para suavizar un poco el rapapolvo que le acababa de soltar, y Matilde se sintió avergonzada, porque tenía razón. Estaba claro que la joven era muy madura y también que ellas debían ser aliadas, no enemigas. Y, por supuesto, lo último que tenía que hacer era comportarse con otra mujer como se había comportado con ella el padre Morris. «Lo siento, tiene usted razón, señorita Phillips». «Llámame Georgia, por favor, y yo te llamaré Matilde», le contestó la joven, ya sonriendo plenamente y mostrando que era encantadora, y una corriente de simpatía corrió entre ambas. Había una considerable diferencia de edad, pero estaba claro que eran muy parecidas. En cualquier caso, simpatía o no, Matilde seguía teniendo varias incógnitas que despejar. «De acuerdo, Georgia, pero me gustaría saber dos cosas. ¿Cómo me has encontrado y sobre todo, para qué?» Georgia se inclinó hacia adelante y respondió: «Encontrarte no ha sido difícil. Seguí las pistas de la imprenta. Ellos me dijeron dónde vivías». «Pero», le respondió Matilde estupefacta, «tengo un acuerdo con ellos para que no me delaten. Les pago». Sí, lo sé. Ellos mismos me lo dijeron, pero es muy fácil romper ese tipo de acuerdos. Solo hace falta pagar más dinero». Matilde suspiró en alto contrariada. «Voy a tener que buscar otra imprenta entonces. Ya no me puedo fiar de ellos». «O buscar otra solución». «¿Qué quieres decir?» «Yo en tu lugar mantendría el acuerdo con la imprenta. Tu libro es escandaloso, pero no es el único. Digamos que la sociedad se ha acostumbrado a convivir con este tipo de escándalos.
Si hasta ahora nadie te ha buscado, no lo va a hacer hasta ahora tampoco. Bueno, aunque esto tiene una excepción que tiene relación con tu pregunta de por qué te he buscado. Explícamelo, por favor. Yo lo único que he hecho ha sido adelantarme. En realidad, quien quiere buscarte es mi padre. ¿Tu padre? Pero no entiendo, no le conozco, ¿por qué querría? Por mí. Mi padre es un hombre muy recto, al menos en lo relacionado conmigo. El otro día me encontró leyendo tu libro y como conmigo no puede, ha decidido castigarte a ti por escribirlo. Yo me he adelantado a él para avisarte y también para proponerte algo. Era demasiada información al mismo tiempo. Por un lado, aunque le había aceptado la objeción, aún no se había repuesto de saber que una jovencita, casi una niña, había leído su obra y ahora tenía que asimilar que un noble poderoso andaba tras ella, enfadado, para castigarla. Estaba claro que el padre de la jovencita parecía ser del mismo tipo que el padre Morris, controlador y autoritario con las mujeres, pero aquello era un efecto inesperado de su deseo de provocar. No tenía intención de meterse en una disputa, y peor aún, con aquel vizconde. Por eso precisamente había publicado con seudónimo y se había preocupado de pasar desapercibida ocultando su pelo. Matilde negó varias veces con la cabeza, sin abrir aún la boca, preocupada con todo lo que había escuchado. Pero finalmente fue lo último que había dicho la joven Georgia lo que le animó a hablar. ¿Proponerme algo? Y entonces Georgia aumentó la intensidad de su sonrisa. Me gustaría que fueras mi institutriz. ¿Tu institutriz? Yo no necesito, no lo he hecho nunca, no, balbuceó Matilde ante la insólita propuesta. Verás, mi padre también se ha enfadado con Mademoiselle Dupont, mi institutriz, porque fue ella quien me dio tu libro y la ha echado. La verdad es que no me ha importado mucho. Era demasiado superficial y vacía y no me hacía mucho caso. Y entonces se me ha ocurrido que tú eres la sustituta ideal, sin que mi padre sepa realmente quién eres, claro. A ver, Georgia, le contestó Matilde con un tono de más autoridad. A mí no me interesa nada trabajar de institutriz, vivo perfectamente como lo hago. Aparte de que me metería en la boca del lobo, porque como tú me has dicho, tu padre quiere castigarme. Tengo respuesta para todo, dijo Georgia sin perder el entusiasmo y la sonrisa antes de continuar. Te niego la mayor, si te interesa. Mi padre está a punto de localizarte como yo lo he hecho. Si aceptas mi propuesta, yo me encargaré de que no te localice. He hablado con los dueños de la imprenta y les pagaré lo que haga falta para que mantengan el silencio que no han sabido mantener contigo. Tengo dinero, de la herencia de mi madre. Terminó satisfecha. Matilde se quedó un momento sin palabras. Lo cierto es que Georgia parecía tener todo bien atado. En cualquier caso, tenía tan pocas ganas de aceptar el trato que se le ocurrió una última objeción. Pero no has respondido a lo más importante. Estaría en la boca del lobo. En absoluto, Matilde. Como tú misma te has encargado de mantener el anonimato, mi padre te verá tan solo como una mujer respetable y madura con una vida tranquila, previsible y anódina. Y déjame que te diga algo más, añadió, después de un momento de silencio teatral para que Matilde asimilara aquellos adjetivos tan poco atractivos, pero ciertos. Tú no eres tranquila, previsible y anódina, si no, no habrías escrito ese libro. Tú eres una mujer libre que piensa por sí misma y está harta de la tutela masculina como me ocurre a mí. Somos almas gemelas. Ven a trabajar conmigo. No te arrepentirás. Ella había tomado la decisión de hacer algo escandaloso con apenas 20 años. Por eso, por un segundo, se vio frente a un espejo. Sí, Georgia tenía razón. Había un hilo invisible que las unía y las acercaba. Y por eso empezó a pensar que igual merecía la pena tomar en cuenta lo que le acababa de proponer. Escribir un libro había estado bien y le había reportado muchas alegrías, pero también era cierto que había tenido que pagar un precio por ello. Su vida era anódina y aburrida. Igual era el momento de dar un paso más, de arriesgarse y tener un poco de aventura. Además, ella había hablado de meterse en la boca del lobo, pero, por alguna razón extraña, ese lobo la traía sin conocerlo.
Por un lado, el padre de Georgia parecía otra versión del padre Morris. Sin embargo, había tenido y educado una hija como Georgia. Le intrigaba conocerlo y, por qué no decirlo, también fastidiarlo un poco, como había hecho con el padre Morris, y pensó que debía decir que sí, aunque fuera por una pequeña temporada, pero antes tenía que aclarar una última cosa. ¿Por qué haces todo esto? Era importante la respuesta para su sí o su no final. Para que mi padre aprenda a tenernos en cuenta las mujeres. En el fondo es un buen hombre, pero está lleno de prejuicios contra nosotras las mujeres y solo va a aprender a base de disgustos como los que yo le doy. Y aquello fue definitivo.